Muy buenas noches. Como todos los lunes a las 8:30 hora de Bogotá, estamos reunidos para tomarnos un café virtual con los amigos. Hoy definitivamente tenemos también, como siempre, un invitado de lujo. Mi nombre es José Iván Muñoz, soy J. Musa, y estoy muy contento de poder presentarles hoy a don Ramón Jacobo Ortiz, una persona que se puede decir es uno de los más importantes patriarcas de la revelación en Colombia. Estamos hablando de un ingeniero eléctrico que desde los 1970 aproximadamente empezó el trabajo con el libro Urantia. O sea que don Ramón Jacobo tiene toda la historia del movimiento urantiano en Colombia. Me perdonan los de otros países, pero para nosotros es muy importante conocer esta historia, dado que muchos de los que acompañaron a don Ramón Jacobo en los primeros grupos ya no están con nosotros. Y entonces, cuando hicimos este programa, este café virtual, justamente pensamos en la posibilidad de rescatar la memoria de todo ese movimiento, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Y, y estamos hablando de Ramón Jacobo porque él fue quizás uno de los que inició el movimiento porque no se conocía un libro en español en esa época y cuando iniciaron los primeros grupos para hacer la traducción. Él participó de las primeras traducciones eh, que hicieron en español para América Latina. Además, él fue el primer presidente de la Asociación Nacional de Urantia para Colombia y quizás para América Latina fue el primer representante de la asociación, dado que él estuvo participando en Chicago, en Nashville, estuvo también en Nueva York, en París, en todas estas conferencias que realizó la asociación, don Ramón Jacobo nos estuvo representando. Así que para mí, de verdad, es muy grato poder eh, acompañarlos hoy y presentarles a este venerable ingeniero que definitivamente eh, eh, yo tenía muchos deseos de poder entrevistar. Don Wilson, yo creo que usted se une a la alegría de poder compartir eh, con don Ramón Jacobo hoy esa oportunidad de entrevistarlo. Muchas gracias, Jota. Sí, sí, me uno a usted porque yo aprecio mucho a Ramón. Cuando yo ingresé a Urantia, aquí en Bogotá, él estaba en esos procesos con todas las personalidades que había en ese momento, gente que conocía bastante, bueno, conocía porque se fueron, pero en fin. Igual, en todos los procesos, Ramón nos viene a contar su historia para inspirarnos, para motivarnos. Así como está Carlitos acá, está Ramón, son personas, está Marcelino, personas que llevan mucho tiempo, muchísimo tiempo eh, en Urantia, que tienen historias para contarnos. Entonces, qué chévere contar con Ramón acá. Siga, Jótica. Para la dinámica que tenemos en el día de hoy, inicialmente don Ramón Jacobo nos va a contar la historia de todo el movimiento Durantia. Lo vamos a dejar en un monólogo, aproximadamente unos 10 minutos, y luego sí vamos a iniciar la serie de preguntas. Y por supuesto, todos los que estamos aquí podemos participar de ese foro. Don Ramón, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por sus palabras y un saludo muy fraternal a todos los asistentes y me complace sobremanera participar en este evento. He querido resumir esa historia y en el orden
de que no se me escaparan los asuntos de relevancia, de tal suerte que entonces comienzo para efectos de ganar tiempo y espacio. Mi presentación, mi nombre lo conocen, nací en Piedecuesta, Santander del Sur, Colombia. Soy ingeniero electricista, egresado de la Universidad Industrial de Santander, UIS, con estudios en subestaciones eléctricas de alta tensión en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Estudios de física nuclear y práctica de ensayos no destructivos con radioisótopos en el Instituto de Asuntos Nucleares de Bogotá. Control y automatización de procesos industriales en Francia y Alemania. Fui profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Fui empleado por más de 10 años en la industria cervecera Bavaria y después empresario industrial. Es importante recordar la historia de la introducción del libro Durantia en Colombia, cuando ya hace más de 40 años un grupo de buscadores de la verdad tomaron la afortunada iniciativa como librepensadores, respetuosos de todas las tendencias filosóficas y religiosas del ser humano y creyentes en la existencia de un principio creador superior, de asumir la tarea de estudiar su contenido. Douglas Fraser, en la década del 70, fue quien trajo a nuestro país el libro Durantia y reunió a un grupo de librepensadores, entre quienes se encontraban Ramón Ortiz, José Fernando Díaz, Jairo Urrego, Edmundo Gutiérrez, Jorge Rincón, Pedro Vaquero, Hugo Duque y otros cuyos nombres se me escapan, para leer y estudiar el contenido del libro de Durantia. Después se integraron otras personas como Carlos Zapata y Del Hall a esta tierra fértil y abonada de los grupos de estudio que ahora está dando sus frutos. Han fallecido José Fernando Díaz, Jairo Urrego, Jorge Rincón, Pedro Vaquero y Del Hall. A Díaz y a Urrego se los llevó el COVID-19 en el 2020. Douglas Fraser era un maestro quien leía en cada reunión algunos párrafos extraídos de ese voluminoso libro con el texto original en inglés y lo ponía en discusión entre los asistentes. Como preámbulo, Douglas fue muy claro en precisar que cada persona era autónoma en el ejercicio de su libre albedrío para asimilar, para interpretar y para acoger los planteamientos del libro. De igual manera, anotaba que considerando las verdades como relativas y absolutas y que tanto en lo humano no cabe la perfección, solo estamos en capacidad de entender las verdades relativas y ellas están en continuo movimiento y evolución. Así las cosas, las verdades absolutas contenidas en el libro se hallan fuera de toda disputa y no necesitan de demostración por lo axiomáticas, y el individuo las asume interior y voluntariamente, acudiendo a la fe, definida esta como la comprensión en conciencia de la libertad ilimitada de cada cual. Entonces, surge esa manifestación de la deidad en la religión del espíritu. En esa religión única interior que está fuera del alcance de las instituciones profanas, y así la religión es en esencia una experiencia individual. Douglas resumía sus intervenciones relevantes en unos folletos que aparecían como notas de estudio. Douglas viajaba con frecuencia a los Estados Unidos por motivos de su trabajo y tenía contactos permanentes con la Fundación de Durantia de Chicago, y se comprometió a trabajar con la colaboración de nuestro grupo de estudio para la traducción al español del texto del libro. Ya para entonces los miembros del grupo de estudio habíamos comprado el libro en inglés en su 6ª edición de 1978. Asumimos esa tarea
y nos repartimos el trabajo y cada uno presentaba semanalmente su contribución a la reunión en pleno para hacer las correcciones correspondientes. Una vez aprobado el texto, este era nuevamente revisado por Douglas y por una persona que Douglas designó para recopilar el texto y para acondicionarlo antes de enviar estos escritos o capítulos a la Fundación de Urantia. Entonces, en Chicago tomaron la decisión de contratar directamente y en los Estados Unidos la traducción con una empresa, y así las actividades nuestras llegaron a su fin y solamente quedó vinculado Douglas Fraser, a quien lo nombró la fundación junto con el médico Richard Prince para hacer parte del consejo de traducción que hizo la interventoría de los trabajos, cuya primera edición apareció en 1993. Douglas Fraser dejó este planeta de Urantia en su viaje hacia los mundos de mansión en Estados Unidos el 21 de agosto del 2014, justamente el día en que recordamos la fecha del nacimiento de Jesús. La gestión de la Fundación de Urantia siempre ha estado relacionada con las traducciones controladas, con la comercialización y con la protección no solamente del contenido de sus textos, sino también de su nombre y de sus logos registrados. Las actividades de contacto didáctico con los lectores y la conformación de asociaciones se manejaron con la Fraternidad de Urantia, una organización autónoma, pero comprometida con los lineamientos de la Fundación. En Chicago, estuvimos presentes en 2 conferencias internacionales con la participación de Del Hall, Gloria Hall y yo, y en la primera oportunidad nos reunimos en Lake Forest College, un hermoso y lujoso establecimiento educativo incrustado en el bosque. En esta conferencia internacional, el dirigente y millonario empresario Harry Macmillan puso en consideración la estrategia de la diseminación de las enseñanzas del libro Urantia, aplicando las técnicas modernas de la publicidad, no solamente ideológica, sino también comercial. Esta proposición fue derrotada y Harry terminó liderando y manejando la poderosa organización de la Fellowship, a la cual financiaba completamente. La organización aquí siguió su curso, a veces como en La Patria Boba, pero sobrevivió a los vaivenes de la indiferencia y a la falta de participación de los lectores, y cuando tratamos de revivir a este paciente en sueños, resucitaron los protagonistas de la figuración y de la contradicción, y se creó un alboroto que fue apaciguado con la participación del presidente de la IOA, Gaetán Charlán, y otros miembros de su comisión en una reunión en las instalaciones del Hotel Dark Carton de la calle 94. El resultado fue positivo porque se reactivó la asociación y después aparecieron caras nuevas que continuaron las actividades que actualmente mantienen el propósito de la diseminación de las enseñanzas del libro de Urantia en este rincón del planeta. También la Fundación de Urantia trabajó arduamente por la tutela del contenido del libro y la guarda de las marcas registradas. Y en Bogotá la Fundación tuvo que intervenir por el uso no autorizado en el conjunto residencial Urantia, localizado en Cedritos, en la calle 140, cerca de la línea del ferrocarril que todavía existe, incluido su nombre. Por su parte, la Fundación de Urantia tuvo que tomar medidas de salvamento y asumió la atención directa a los lectores y la organización de las asociaciones nacionales e internacionales. Así tuve la oportunidad y el honor de ser el primer presidente de la Asociación Nacional de Urantia en Colombia, posesionado por Tony Abaney de la Fundación de Urantia con sede en Chicago, y al mismo tiempo fui nombrado por la Fundación de Urantia como su representante para mi país. Justamente por esta época participamos en la Feria del Libro y a esta ceremonia asistieron desde Chicago también Katherine Jones, Robert Solon, Rosendo Aguilera y María, esposa de Rosendo. En cuanto a mi trabajo activo en la administración como presidente de las asociaciones nacional y local de Urantia,
y como representante de la Fundación participé activamente en las conferencias de la Asociación Internacional de Urantia en Chicago, Estados Unidos, Nashville, Estados Unidos, Nueva York, Estados Unidos y París, Francia. También participé activamente en las ferias de los libros de Bogotá y visité las ferias donde los libros de Urantia fueron presentados en Perú y en San José de Costa Rica. A propósito de Arequipa, Alfonso, representante de la fundación en esa ciudad peruana incrustada en la cordillera, en un valle rodeado de volcanes y de nevados, hombre ilustrado y académico, profesor de la universidad en las ciencias del derecho, nos impresionó con su labor urantiana en la diseminación de las enseñanzas del libro, no solo entre los miembros de la universidad, sino también en la comunidad en general. Nos reveló su actividad alrededor de un movimiento sobre el gobierno mundial de la humanidad y nos suministró amplia información al respecto, incluyendo un voluminoso libro que contenía la descripción de la organización y el contenido de los recursos normativos, ejecutivos, estratégicos y políticos. Esta organización, aparentemente discreta y secreta, inspirada en los documentos 71 y 72 del libro sobre el desarrollo del Estado y el gobierno de un planeta vecino, apunta en la dirección de llegar a un planeta en luz y vida, sin fronteras geográficas, con un solo gobierno unificado y con una sola religión mundial. Amanecerá y veremos. A esta reunión en Arequipa de representantes asistimos Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Menciono estos hechos porque se ha tratado de relacionar el contenido del libro de Urantia a varios tipos de organizaciones religiosas, filosóficas y políticas. La Fundación resolvió manejar directamente la comercialización de los libros y enviaron a un empleado para negociar con las librerías, cuyos contactos los hicieron principalmente en las ferias del libro, pero no tuvieron mucha suerte porque uno de ellos les incumplió con una suma millonaria. Por otra parte, y también directamente contrataron con la firma editorial Carvajal la impresión de varios miles de libros, pero tampoco funcionó porque la calidad de las muestras que recibieron en Chicago no cumplió con las normas de calidad y fue rechazado todo el pedido. Entonces, hicieron un arreglo de común acuerdo para no destruir la producción y el material defectuoso fue repartido en todos los países de habla hispana. Y aquí tuvimos que colaborar con esta labor. La parte que le correspondió a Colombia fue donada a las bibliotecas públicas y universitarias de todo el país, las cuales firmaban un recibo de conformidad que se enviaba a Chicago. En total, aproximadamente 500 bibliotecas recibieron el libro. Cuando consideré que tenía en mi poder algunos documentos históricos importantes que debían tener las asociaciones, le entregué a la presidenta de la Asociación Carolina Niño unas cajas donde estaban las carpetas con los soportes de los libros entregados a las bibliotecas en el país, las actas de constitución de la Asociación Nacional de Urantia y los documentos legales de compromiso correspondientes firmados con la Fundación de Urantia. Los 500 libros entregados corresponden a las bibliotecas de las universidades públicas de Bogotá, de Nariño, Villavicencio, Meta, Medellín, Antioquia, Bolívar, Atlántico, Ibagué, Tolima, Santander del Sur, Vaupés, Putumayo, Valle del Cauca, Risaralda, Norte de Santander, Arauca, Magdalena, La Guajira, Sucre, Córdoba, Cesar, Guaviare, Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca y Huila. El trabajo de la colocación de libros en las bibliotecas públicas y de las universidades fue muy duro y agotador, pero la meta se cumplió según lo planeado. Se utilizaron 3 recursos, cuáles fueron: la entrega directa, el contacto escrito por correo completamente complementado también por correo con la entrega de los ejemplares y la entrega por intermedio de los lectores ubicados en las zonas escogidas para que ejercieran su labor de entrega a las bibliotecas y de remisión de los recibos escritos correspondientes.
Es interesante mencionar aquí las relaciones positivas que tuvo la Asociación de Urantia en su época con Rafael Enrique de Tabio, fuente de un semillero de lectores que han contribuido con sus conferencias en la difusión de las enseñanzas del libro de Urantia, tales como Carolina Niño, Juan Petro y Juan David Montoya, entre otros. No puedo dejar de pasar esta oportunidad para referirme a Del Hall, ya fallecido. Su hogar era la sede por años del grupo de estudio del Rincón de la Calleja, localizado en la autopista al norte con calle 127, y por allí pasamos muchos lectores, entre quienes estuvimos Ramón Jacob Ortiz, José Fernando Díaz, Jairo Rego Guzmán, Jacqueline Guzmán, Del Hall, Gloria Hall, Alán García y otros. Los debates en nuestro grupo de estudio eran muy interesantes y la gente en ocasiones se alineaba en correspondencia con el ejercicio de su libre albedrío y fijaban posiciones radicales al estudiar en el documento 82 las mezclas raciales. El libro Urantia está disponible para toda la humanidad y a él llegan personas de todas las clases y culturas existentes posibles, y entre ellos se encuentran muchos en cualquiera de los estados descritos en los documentos 86, 87 y 88. Entonces, no hay sorpresa cuando aparecen iluminados, videntes, magos, curanderos milagrosos y chamanes en nuestros grupos de estudio. Por fin, la historia sobre Diego Urantia tiene que hacer una pausa para resaltar la influencia de un personaje especial como lo es Yolanda Silva, quien nos acompañó en la Asamblea y Conferencia Nacional de Urantia de Medellín, porque ella, con el manejo magistral de sus análisis, amplía el horizonte de nuestra comprensión, asimilación y aplicación de las enseñanzas del libro Urantia. Disfruto del contenido de los escritos de Yolanda y los he compartido con algunos de los lectores. Al morir Del Hall, al quedar su casa vacía y al disminuir la asistencia de varios de sus componentes por múltiples razones personales, el grupo de estudio del Rincón de la Calleja ha llegado a su fin, pero me quedan los recuerdos y mis agradecimientos por el apoyo incondicional que me prestaron en el desarrollo de mis iniciativas y que contribuyeron en el proceso de la diseminación de las enseñanzas del libro de Urantia en Colombia. Eso es mi intervención sobre la historia. Muchas gracias por oírme. Me merece un aplauso, Ramón Jacobo, todo su esfuerzo por resumir la historia del movimiento de Urantia en Colombia y nos dio muchos tips. Por ejemplo, yo desconocía cómo se originó, por ejemplo, la fellowship, y usted nos acaba de hacer un resumen que fue justamente en una reunión en Chicago donde hubo dos planteamientos y usted estaba presente en ese momento en que se hizo esa primera división entre la manera de actuar o de proceder con referencia a la publicación del libro Urantia o el manejo que se debería hacer del libro Urantia, ¿no? Nos acaba de decir de que había unos que decían que quería que fuera de una manera comercial y el otros que querían que fuera mucho más conservadora. ¿Nos puede ampliar un poquito de eso, don Ramón? Justamente, es decir, una posición era que se fuera de persona en persona, es decir, la comunicación pero no con respecto a la publicidad. Pero esa controversia que hubo entre la Fundación de Urantia y la Fellowship no solamente era en ese aspecto, habían otros realmente que, como en toda organización, habían competencias por el liderato y esas cosas, pero por eso armaban rancho aparte, pero al final, con el tiempo, se limaron esas asperezas para la fortuna del movimiento, por así decirlo, de la diseminación de las enseñanzas del libro Urantia, pero eso es normal, me parece a mí que eso es un proceso, ¿no? Efectivamente, lo que acaba de decir don Ramón es esas asperezas que inicialmente se crearon ya son cosas del pasado,
porque en este momento se está trabajando al unísono con los dos movimientos, todo con el solo fin de lograr una mejor divulgación de las enseñanzas del libro Durantia. Por ahí vi que nuestra Isabel Reynoso nos levantó la mano. ¿Quería hacer alguna pregunta? Hola Ramón, me encanta verte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Quería aportar un poco a la pregunta que le hiciste a Ramón en cuanto a que los reveladores fueron específicos al explicar que el texto de Urantia se debe entregar en un solo tomo. Y una de las peticiones que hacía este señor era que quería publicar solamente la vida de Jesús para regalarlo por todo el mundo. Eso fue lo más crítico de esa discusión en ese tiempo. Era solo ese comentario. Muy bien, sí, efectivamente. Muchas gracias, Isabel. Ramón, entonces nos puedes también contar del grupo de La Calleja. ¿Todavía hay personajes o solamente subsiste usted, don Ramón? Se han muerto casi todos. Están en los 7 mundos de mansión. pero no, se retiró porque realmente al morirse que no prestaba su casa y todo esto, un ambiente no solamente de lectores, sino de amigos, pero él se murió y realmente se acabó ese grupo también por quórum porque realmente como allí lo componían lectores de vieja data, ya eran de edad o éramos o somos de edad y justamente entonces fuimos desapareciendo o han Y ido creo, desapareciendo y estamos aquí haciendo la cola. y creo que usted tuvo la oportunidad de contactar con uno de los últimos fideicomisarios del grupo de contacto. ¿Nos puede comentar un poquito de esa parte? ¿De quién sería? Si no estoy mal, eh, eh, cuando con el señor Hall estuvieron en Chicago, usted me había dicho, alguna vez me comentó que tuvieron la oportunidad de estar con uno de los fideicomisarios. Sí, sí, claro. Mm. Justamente, no me acuerdo de nombres. La última que murió. Eh, ah, pero a ver, fue interesante porque allí llegábamos a esa casa. Yo llegaba a la casa como a la mía y allí me quedé en 2 oportunidades. En la casa de la fundación me lo ofrecieron y claro, eso era por así decirlo, un hecho muy especial que le prestaran a uno la casa para, decir, no ir a un hotel o algo así, sino que me abrieron las puertas como si fuera mi casa. Para mí fue algo muy interesante, ¿no? Sí, son hechos que uno recuerda y desde luego, en esas épocas iniciales que asistíamos a esas conferencias, habían personajes que desde luego que no me acuerdo los nombres en este momento, que tenían, había una señora que participó, que era miembro del foro, ¿no? ¿Ya? Entonces, eran uno o dos personajes eran miembros que asistieron a esos eventos y eso fue un privilegio, ¿verdad? ¿No? Sí, lo tomamos en esa oportunidad muy deportivamente, pero ahora que me pongo yo a recordar esos momentos, fue un privilegio haber tenido a esa gente a mi lado y conversando de tú a tú y departiendo, en fin, pero fue algo muy bonito, ¿no? Una cosa muy edificante. Sí, señor. Em, la repartición de los libros cuando efectivamente Carvajal en Colombia hizo el intento de hacer una muy buena publicación y que quedaron con un pequeño desvío en el refile, que yo tuve la oportunidad de tener un libro de esos. eh, Fue una labor titánica porque hasta donde yo me enteré, usted le tocó su propio carrito. Usted cogió su carrito y se fue de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad repartiendo los libros. Oh, ¿Cómo fue sí, esa experiencia? yo tenía un Mazda 23 nuevo, ¿cierto? 323. Y lo estrené en un viaje, por ejemplo, de aquí
a Medellín, pasando por todos los pueblitos, la Dorada, Onda, en fin. Y luego de Medellín a Manizales, y Manizales el eje cafetero, y a Cali, ¿ya? Pero por el lado del llano, pues también recorrimos obviamente Villavicencio y toda esta zona de Restrepo, Villanueva, Agua Azul, es decir, estuvimos... Se recorrió todo el país con, Sí. con los libros en la maleta. Sí, claro, y ya cuando estaba de regreso, entonces, porque en Yopal no, el plan que tenía era, no alcancé a repartir todos, porque la lista que llevaba de bibliotecas, justamente, algunas no existían, pero de todas maneras, regresamos con un bolo en el bolo del carro, ya disminuido desde luego, porque habíamos dejado otros en Villavicencio, para hacer otra correría por allá, por el lado de San José del Guaviare, Casillas, en fin, ¿ya? San Martín. Pero nos interceptaron los paramilitares. y no entendían, ¿no? De qué se trataba, ¿no? Es decir, tuvieron que ojearlo y al final encontraron que estaba la vida de Jesús, ¿no? Entonces echaron ahí unas palabras de grueso calibre y dijeron que éramos cristianos, ¿no? De toda suerte, fue un evento porque como que nos querían quemar los libros, ¿no? Pero no, dijeron, ya es esa vaina, hasta luego, ¿no? Pero nos tuvieron un buen rato ahí parados hasta que no hicieron el retén por muchos vehículos que estaban haciendo cola. Pero al fin y al cabo no teníamos nada que temer en el orden de que pues el contenido del libro también era para ojearlo y ver que no tenía nada que ver con política ni cosa que se parezca. Ya que nos cuentas esa anécdota, don Ramón, de lo que pasó con la distribución de los libros, alguna vez que tuve la oportunidad de compartir con usted, le escuché una anécdota sobre la compañera de don Rosendo Aguilar. Ella era una urantiana y creo que tuvo problemas por allá en la época de Fidel Castro, en la revolución, que no hubiera sido porque era urantiana, no se hubiera salvado. ¿Cómo fue ese asunto? ¿Se nos recuerda cómo fue eso? Exactamente, ocurre que María tenía mucha influencia en el gobierno de los Castro, porque ella era una guerrillera, ¿no? Como cualquiera de las que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Pero leía el libro. Era lectora del libro. En ese entonces, no sé, no tengo noticia, pero la anécdota consiste de cómo él salvó a Aguilera, ¿cierto? Porque ella inclusive estuvo en Venezuela buscando armamento comprando armamento, llevando armamento para Cuba. Pero resulta que a Aguilera lo agarraron en Cuba y también porque él tenía en su casa muchos libros, tenía esa, ¿no? Tenía esa, pero como fue en esa época, realmente el libro de Urantia, que fue editado en la década del 50, no sé si lo tendría. De todas maneras, él era muy aficionado a tener los libros y cuando ya lo iban a capturar, como esta niña tenía influencia en el gobierno cubano, lo sacó clandestinamente porque lo iban a coger, ¿no? Y entonces lo metió en un bote y se lo llevó a Miami. Entonces, esa era la anécdota con ella. Lo que pasa es que como él era un coleccionista de libros, pues llegó al libro Urantia en Estados Unidos y desde que encontró el libro, entonces hizo las conexiones con Chicago y se dedicó prácticamente de ahí en adelante a estudiar el libro y a hacer participación en los programas, en los eventos que tenía la fundación a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos el libro es fuerte, es decir,
yo estuve en las conferencias que estuve, realmente la información que teníamos es de que la gente en Estados Unidos tiene una disciplina de leer, de lectura, y el libro Urantia encajó muy bien. Tal suerte que esa es la historia de María, que lo salvó, le sirvió ser de la guerra, ¿no? Para salvar claro que no solamente lo rescató, sino que lo cogió por el marido para el resto de su vida, ¿no? ¿Allá? Ya entendemos. Don Ramón, ya que nos está terminando el tiempo, si alguno del respetado público nos quiere hacer preguntas, pues con mucho gusto aprovechemos la memoria de don Ramón, las anécdotas y todo lo que él nos puede aportar a la historia del movimiento en Colombia. Pues yo quisiera decirle a don Ramón que me siento muy contento y feliz de oír esa historia que no conocía. Llegué al libro Durantia de manera azarosa porque me lo encontré en el año 89 en una librería, pero desvinculado de todo lo que estuvo detrás para que ese libro nos llegara a las manos. Y me siento honrado de sentir ese testimonio, esa fuerza espiritual, esa capacidad inspirada para hacernos llegar esa palabra a todos. Y más que una pregunta, es hacerle un reconocimiento justo de toda esa tarea titánica llevada a cabo que nos trajo hasta este día, en donde muchos que hemos llegado al libro reconocemos pues ese camino, inspirado por Jesús, inspirado por Miguel de Nevadón, por la ministra divina y por todo la hueste de mensajeros celestiales que alrededor del libro han tejido esta bellísima e inspiradora historia. Muchas gracias, don Ramón. Gracias, don Armando, me uno a ese reconocimiento. Don Marcelino, le escuchamos, me puede activar su micrófono. Muchas gracias. Buenas noches, un gran abrazo para todos. Me complace mucho conocerle, estimado Ramón. Le felicito de verdad por todo este extraordinario testimonio. Tuve la fortuna en una oportunidad hace unos cuantos años de hablar personalmente con nuestro estimado Zapata, y también tuve la extraordinaria bendición de un contacto telefónico antes de adquirir el libro con nuestro hermano Rosendo de Aguilera, con Robert Solone en Nueva York. Robert Solone estaba en Chicago, Rosendo de Aguilera en Nueva York, y Rosendo le traducía a Robert para yo poder entenderle, porque yo inglés pues, no domino pues, el inglés. Fue una bendición. Ellos me motivaron y se logró traer 2 libros de Estados Unidos, unos 2 meses, porque vino por barco, y logré tenerlo en mis manos unos 2 meses después. Le quería preguntar, estimado Ramón, si tuvo la oportunidad de hacerles alguna pregunta a esas personas que estuvieron en el foro con el grupo de contacto. Si usted les hizo alguna pregunta, alguna curiosidad de su experiencia personal con el grupo de contacto, y si tiene alguna anécdota con esa conversación con estas personas que conocieron a los miembros del grupo de contacto. Así que felicitaciones, estimado hermano y amigo, y de verdad que un gran testimonio motivador para cada uno de nosotros. Efectivamente, cuando uno se encuentra con personajes de esta naturaleza que estuvieron en los comienzos de los eventos sobre el asunto del libro Urantia, estos personajes fueron bombardeados, por así decirlo, con muchas interrogantes, muchas preguntas, pero ellos eran muy prudentes. Simplemente contaban lo que tenían que contar y lo que todos sabemos con el medium que tenía el doctor Sadler, y justamente cómo ellos participaban en esos foros y de común, pero habían cosas que realmente no salían de ahí. Y cuando ya hay una no un secreto, sino más bien justamente
un sigilo al respecto de un trabajo, pues no hay nada que hacer. Pero simplemente había que creer, o mejor dicho, no podían decir más que eso era lo que había ocurrido y que en realidad ellos se atenían a esa información que estaba en el libro, pero que más allá de eso no podían ir, pero nadie les insistía. La verdad era que ya estaban viejitos y realmente no había para qué insistirles más, pero no, fueron personajes de verdad que con mucho cariño y con mucho afecto en esas conferencias internacionales a donde ellos pudieron asistir, eran de verdad personajes principales y los tratábamos con mucho cariño y preguntas, desde luego que sí, pero no podían ir más allá de lo que sabemos. Don Gustavo, desde Australia, bien puede abrir su micrófono y haga la pregunta o el aporte que nos quiere hacer a este foro. Gracias, estimado Antonio. Gracias. Don Ramón Jacobo Ortiz, realmente, como dijo Armando, uno se llena de mucha satisfacción al escuchar toda su participación desde hace muchos años como pionero del libro Durantia para Colombia. Yo tuve la oportunidad de hablar con usted por teléfono en Valledupar porque tuvimos la dicha de recibir 2 cajas de esos libros para repartir en las bibliotecas y en los colegios. Y ese fue el contacto que tuvimos alguna vez cuando yo estaba en el primer grupo de lectores del libro Durantia en Valledupar. Aunque somos paisanos, yo soy de Bucaramanga, pero tengo como 40 años de estar viviendo en Valledupar, aunque los últimos 2 he estado por aquí con los canguros. Lo felicito y realmente la imagen suya le aporta mucho carisma, mucho respeto y sus palabras muy ilustrativas, porque hay muchas cosas de la historia que uno no sabía. Y maravilloso. Un abrazo fraternal. Gracias. Me complace sobremanera oírlo de nuevo. De verdad que no lo identificaba en el momento que usted pidió la palabra. Pero sí me acuerdo. De verdad que fue uno de los presidentes de las asociaciones locales, como también fueron los de Barranquilla, Cartagena, Medellín, que nos ayudaron en la repartición de esos libros, tareas importantes, como también lo fueron en las otras naciones que despachamos libros como Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil. Carlos Rubisky, que está por ahí, entonces seguramente se acuerde de la contribución de los libros que yo les envié a Argentina, pero fueron tareas que había que hacer porque a uno le gustaba, lo llamaba ese trabajo, ¿no? Que sin hacerlo, la verdad, sin ningún esfuerzo. Es algo que uno pues hace con una voluntad que es, por así decirlo, espontánea. Entonces disfruta de hacer una labor. ¿Y por qué? Porque hay una marca que dice la diseminación de las enseñanzas del libro Durantia. Entonces uno colabora con eso. Ya cuando uno ha hecho la labor y no puede ser más porque hay otros, en fin, pues que hagan la labor también. Eso es una cadena que unos se quedan y otros siguen. Es decir, el mundo no se acaba. Eso es realmente un proceso. Y muchos de los grupos que usted acompañó y lideró, de ahí surgieron los líderes y diferentes subgrupos que se diseminaron por todo el país. E inclusive usted estuvo también en contacto con el grupo de Tabio. Allí en ese grupo también nacieron muchísimos grupos más. Así que usted en este momento está viendo la semilla que sembró está dando fruto. Usted fue uno de los pioneros en la siembra de las enseñanzas y por eso le estamos muy agradecidos. Don Wilson, ¿usted por qué no ha preguntado hoy?
Me Un tiene silencio sorprendido. sospechoso. Sí, eso es sospechoso, sí. Ojo, sí, ese man lo dijo todo. Muy metódico, muy puntual, muy chévere. Pues si arrancamos ya con la segunda parte o qué vamos, Wilson? Y ya estamos como el tiempo. Vale. Bueno, Angelita, ¿dónde está mi amor? Que está como calladita, mi amor. Bien, hágame el favor, Angelita, yo voy a compartir aquí el texto que nos corresponde a la segunda parte del libro. La vamos a leer completa porque los dos párrafos se complementan el uno con el otro. Y luego don Ramón Jacobo nos hablará de estos dos textos. Y posteriormente, todos los del grupo vamos Yo tenía una pregunta para Ramón antes de seguir. Ah, bueno, y puede así. Don Ramón, ¿cuántas traducciones del libro hay al español? Entiendo que originalmente se escribió en inglés en 1955 aproximadamente, ¿no? ¿Cuántas traducciones se han hecho de ese original inglés al español? Bueno, y la respuesta es de que he estado, digamos, fuera de esos datos y es una pregunta más para las estadísticas que maneja Wilson, por ejemplo. No lo sé. Lo felicito. Eso se llama chutar bien la pelota. Lo felicito. Pero yo creo que Ángela la tiene claro que ya sabe muchas cosas. No sé cuántas ediciones hay. Creo que como se han hecho ya 3 intentos, y uno en Europa, uno en América y la nueva. Creo que sí, son 3, sí. Sí, son 3 nomás, sí. Bueno, vamos a compartir el texto que nos corresponde al día 3 traducciones. Uf, sí. La fidelidad de esas traducciones, ¿no? Son 3. La primera traducción fue una mexicana que realmente tenía un tanto de errores. Luego una en Francia, que tampoco era así como muy al francés. Muy fiel. Pero ya luego el asunto es que la Fundación de Urantia asumió las traducciones para mantener los términos y la originalidad del contenido del libro, ¿no? Para que no fuera, digamos, una traducción, si no es controlada, puede cambiar claro, el sentido. Mensaje original. Al respecto de la señora Irene, ¿quiere decir algo? Perdón, es que creí que ya habían terminado sobre la pregunta esta de las versiones. Mi consulta era nuevamente para Ramón, si a través de tanto tiempo, de tanta historia, tiene conocimiento de cuánto se ha podido lograr el trabajo de entregar libros en las cárceles. Efectivamente, dentro de este programa que hicimos, las cárceles del país recibieron libros. Pero ese control es un poquito complicado porque los libros llegaban a las cárceles y no se los entregaban a los prisioneros, porque no permitían entrar. Pero entonces los vendían o algo así, pero de todas maneras no importa porque alguien alguien los tomó y tuvo conocimiento justamente de este libro, que era algo raro, ¿no? Para mucha gente, sobre todo de los lugares apartados donde no es mucho bueno, ahora sí, ¿no? Pero imagínense que en Colombia en esa oportunidad fuimos a la Biblioteca Nacional para buscar direcciones de las bibliotecas del país, y aquí habían más de 5.000 bibliotecas en el país, más de 5.000 en ese entonces. Entonces realmente escogimos las más importantes y hicimos la labor, pero porque no teníamos todos los libros, y también nuestra capacidad de distribución, es decir, en el orden del manejo, la distribución, el envío, todo eso era algo dispendioso, pero sí, en las cárceles distribuimos libros. Bueno, ahora sí vamos a compartir el texto para continuar nuestra segunda parte del programa. Bueno, yo voy a leer. Muchas gracias. De mí no se escapan, miren, no se lograron escapar de mí hoy los
participantes a este programa. Muchas gracias, don Ramón. Aprovecho antes de que se acabe el programa porque al final todo el mundo lo felicita. Mil gracias. Para mí es un aporte. Yo soy muy joven y muy nueva dentro de esto. El aporte y la historia es bendecida. Muchas, muchas gracias y mis felicitaciones. Ya estoy lista para leer. Bueno, gracias, Angelita. A ustedes, a ustedes. Entonces, desde las alturas de la gloria eterna desciende el Espíritu Divino a través de una larga serie de pasos para encontrarse contigo así como eres y donde quiera que estés. Y entonces, en asociación de fe, abraza con amor el alma de origen mortal para embarcarse en el seguro y certero camino de vuelta, de reascensión sin detenerse nunca, hasta que el alma evolucionaria sea exaltada con seguridad hasta las mismas alturas de dicha de las cuales saliera originalmente el Divino Espíritu en esta misión de misericordia y misterio. Qué belleza. Jotica, hay una raya arriba, gris. Ya te la quito. Gracias. Las fuerzas espirituales infaliblemente buscan y logran sus niveles originales. Habiendo salido de lo eterno, con seguridad regresarán allí, llevando consigo a todos aquellos hijos del tiempo y el espacio que han adoptado la guía y la enseñanza del ajustador residente, aquellos que verdaderamente han nacido del Espíritu, los hijos Dios por la fe. Un hermoso texto y don Ramón Jacobo nos va a hacer como una disertación acerca de estos dos párrafos que acabamos de leer del documento 34. Sí, todo el mundo nos preguntamos, bueno, ¿y qué? Y entonces, ¿qué pasa después de la muerte? Es que como somos hijos de Dios, entonces esperamos la salvación y la eternidad. Hay muchas versiones sobre este manejo, pero con relación al libro de Durantia, no podemos excluir, o mejor, el actor importante. Hay varios actores, pero más importante es el ajustador de pensamiento. De pensamiento. Bueno, entonces yo extraje del libro, de lo que me acordaba, algunos textos inclusive. Entonces aquí en la presentación no hay nada original, ¿no? Casi todo es extraído de los planteamientos del libro de Durantia al respecto, ¿ya? Entonces más bien hice un resumen para no dar palos de ciego y también para concretarme en los aspectos que me interesan y que quiero plantear. Lo titulé, bueno, el espíritu materno del universo local, documento 34, los numerales que acaban de leer. Y entonces, el contenido de los párrafos a tratar, según mi interpretación, se refiere específicamente a la conducción hacia la eternidad del alma inmortal del individuo que ha elegido con la guía del espíritu que habita en su interior, el ajustador de pensamiento, hacer la voluntad de Dios, es decir, llegar a ser como Él. Pero es mi propósito adicionar algunas reflexiones tomadas de notas y de textos en la lectura del libro de Durantia. El Espíritu de la Verdad y el Espíritu Santo y sus 7 espíritus ayudantes de la mente no residen en la mente mortal, pero trabajan en armonía y coordinación con el ajustador de pensamiento individualizado de la realidad personal del Padre Universal para guiar, subrayo, mostrando el camino al ser humano que lo conduzca a comprender conscientemente la filiación de Dios. El ajustador es la oportunidad del hombre para lograr la eternidad.
Y la criatura es la oportunidad del ajustador de pensamiento para lograr la personalidad. Sí. Los ajustadores tienen mente porque pueden ser personalizados. En potencia son personalizados. Van a ser. El ajustador de pensamiento, bueno, en la fusión, ¿no? El ajustador de pensamiento es la presencia de Dios. Es la marca de la divinidad en la mente de las criaturas materiales. El ajustador de pensamiento, fragmento del Padre, alcanza la personalidad solo mediante la adquisición de atributos personales a través del servicio y ministerio a una criatura que la tenga. El pensamiento humano es prerrogativa de nuestra personalidad. Dios, habiendo creado al hombre para que sea perfecto, así como Él es perfecto, ha descendido en forma de ajustador para constituirse en su socio experiencial en el logro del sublime destino. La misión de los ajustadores de pensamiento para las razas humanas es representar al Padre Universal para las criaturas mortales del tiempo y del espacio. Su objetivo consiste en elevar la mente mortal ejerciendo su voluntad y en trasladar el alma inmortal de los hombres a las alturas divinas y a los niveles espirituales de la perfección del paraíso. Es la experiencia de transformar la naturaleza de la criatura temporal en naturaleza divina de finalista eterno, en un ser singular mediante la unión eterna del ajustador y de la criatura perfecta. Los ajustadores de pensamiento trabajan con la mente material mediante el mecanismo de la guía para ajustarla y para espiritualizarla para la vida futura de perfección, pero no para esta. Consecuentemente, no hay que recurrir al ajustador de pensamiento para recibir consuelo egoísta y refugio mortal, porque él es para preparar la aventura eterna y para asegurar la sobrevivencia. Los ajustadores de pensamiento no se asignan hasta que la personalidad de los sujetos humanos hayan tomado su primera decisión moral, y esta ocurre automáticamente en el nivel séptimo y ayudante de la mente y se registra automáticamente a través del espíritu creativo del universo local, transmitiéndose por los diferentes instancias o canales hasta que esta información llegue a Divinton. Así, los ajustadores llegan a los sujetos humanos aproximadamente a los 6 años, una vez que los 7 espíritus ayudantes de la mente hayan hecho su labor y que la mente mortal haya sido incorporada en el circuito del Espíritu Santo, de la Madre del Espíritu. La criatura mortal tiene mente y voluntad. Cuando la voluntad de la criatura asume las guías del ajustador de pensamiento, la voluntad prepersonal del ajustador, obtiene la expresión de personalidad. Por nuestra decisión. Entonces se alcanza la sincronización de tu mente y la voluntad del ajustador, quien logra expresión de personalidad, hasta el grado en que efectúe esta identidad, se acerca mentalmente a la orden de existencia moroncial. La mente moroncial significa la sustancia y suma total de las mentes en cooperación de naturaleza diversamente material y espiritual. El intelecto moroncial denota una doble mente en el universo local dominada por una voluntad, y con los mortales
Esta es una voluntad de origen humano que se está tornando divina a través de que el hombre identifique la mente humana con la dote mental de Dios. La personalidad se identifica con la mente y con el espíritu, y ambos se vinculan en enlace funcional por la vida en un cuerpo material. Este enlace funcional produce un valor nuevo, original y único, de perduración potencialmente eterno, que es el alma. El alma es una adquisición experiencial que crece en la medida que la criatura elige hacer la voluntad de Dios. La realidad mente-espíritu no es material ni espiritual, sino moroncial, es el alma. El éxito del ajustador de pensamiento en la empresa de pilotearnos a través de la vida mortal y de obtener la supervivencia depende de nuestras decisiones, determinaciones y fe constante. Los 7 círculos psíquicos tienen que ver con el estado de la personalidad, el logro de la mente, el crecimiento del alma y la sincronización con el ajustador. Cada decisión de la criatura humana impide o facilita la función del ajustador y consecuentemente el avance en los círculos del logro. Los seres humanos entran al 7º círculo cuando desarrollan poderes de elección personal, decisión individual, responsabilidad moral y la capacidad de alcanzar individualidad espiritual. Esto significa la función unida de los 7 espíritus ayudantes de la mente, el Espíritu Santo, el espíritu de la verdad y la recepción del ajustador de pensamiento en la mente mortal. El ingreso al 7º círculo constituye a una criatura mortal en un auténtico ciudadano potencial del universo local. El trabajo del ajustador de pensamiento es mucho más eficaz una vez que el humano ascendiente llega al 3er círculo y recibe un guardián seráfico personal del destino. Cuando se llega al 3er círculo, el ajustador intenta morontializar la mente del hombre durante el resto de la vida mortal para llegar a los círculos restantes y lograr la etapa final de la asociación divino-humana antes que la muerte natural disuelva esta asociación singular. El ajustador no puede hablar directamente con la criatura humana hasta que llega al primer y final círculo de logro moral progresivo. Entre el 7º y el 3º, los círculos actúan con efectividad, los 7 espíritus ayudantes de la mente, para liberar a la mente mortal de la dependencia material, para prepararse en la introducción a los niveles moronciales de experiencia. Puede ocurrir que un ser humano complete los círculos de logro cósmico, y si la elección final de la voluntad mortal permite que el ajustador complete la asociación de la identidad humana con el alma moroncial durante la vida evolutiva y física, con el mandato de Obersa, hay lugar a la fusión inmediata del ajustador y del alma moroncial. Esta fusión durante la vida física consume inmediatamente el cuerpo material, y este espectáculo puede ser observado al desaparecer durante su traslado en medio del fuego. Después de la fusión del alma moroncial inmortal y del ajustador asociado, los dos se convierten en una sola entidad. Cuando el alma evolutiva y el ajustador divino son fusionados, cada uno gana todas las cualidades experienciales del otro. Eso es todo. Nos acaba de hacer
oyentes. Nos acaba de resumir todas las funciones y labores de los ajustadores de pensamiento y cómo el individuo alcanza ese logro mayor. Nuestros compañeros y espectadores tienen algunas preguntas o aportes con referente a lo que acabamos de leer. O empezamos a mirar el texto y aquí don Wilson levantó la mano. Yo tengo una pregunta. Pon el texto. Ya te lo pongo. O sea, están hablando de la espiritualidad en el hombre, ¿cierto? Que se dice que de las alturas baja, desciende el Espíritu Divino y dice que una serie larga de pasos para encontrarse consigo mismo. ¿Cuáles son todos esos largos pasos? Porque Efectivamente. es que uno podría decir que del Espíritu Divino baja a la Madre Divina y ya. ¿Sí? Uno podría entenderse que esos son los dos pasos que hacen ellos, pero aquí están hablando están hablando de una larga serie de pasos. ¿Cuáles son esos? O sea, no los conozco, o no me acuerdo. Bueno, a mi entender, en el cosmos y en la eternidad, los dioses también tienen que tener una organización administrativa y funcional, de tal suerte de que aquí vemos cómo existe un Padre eterno, el Hijo eterno, el Espíritu infinito, y que el Espíritu infinito, bueno, y que el Espíritu infinito entonces tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y los 7 espíritus ayudantes de la mente, y que el Hijo Creador también contribuye en esta carrera para llevar el alma hacia el fin último con el espíritu de la verdad. Es todo complejo, y también que tiene que pasar por los diferentes estadios de la organización del universo, ¿ya? Con toda esa estructura, y que además hay 7 mundos de mansión, y todo, es toda una administración y una estructura compleja que a la hora de la verdad no la comprendemos en algunos aspectos. Solamente que hay unos actores allí que participan y que justamente contribuyen en este desarrollo de conllevar a el alma moroncial, por así decirlo, de una criatura en su ascenso desde la criatura simple hasta ser parte de la deidad, es decir, al llegar a ser como él al fusionarse con al fusionarse con la deidad. Entonces, a eso pienso que se refiere. Sí, es complejo, de verdad que sí es complejo. Es decir, muchas cosas uno no sabe cómo es eso de los 7 mundos de mansión ni qué hacen allá y tal. Pues solamente sabemos que son universidades, que el alma en ascenso en realidad tiene un proceso de estudio, de instrucción, de progreso. Eso no es nada fácil. Si a simple vista se ve que eso es muy complejo. Muy bien. Don Marcelino, ¿nos puede ayudar con este texto? Sí, cómo no, cómo no. Claro, hay que hacerlo por partes, ¿no? Cuando se habla de una serie de pasos, una larga serie de pasos, es ese descenso de la divinidad al humano, el descenso. Entonces, por supuesto, no olvidemos que son 3 presencias divinas. Una, la que se inicia inicialmente, que es el espíritu de la ministra divina, es decir, el espíritu materno. Y el paso
el paso inicial es la conexión con el primer espíritu ayudante de la mente. No olvidemos que los 7 espíritus ayudantes de la mente son hijos de la ministra divina. Entonces, el primer paso sería ese contacto de la criatura con el primer espíritu ayudante de la mente, el espíritu de intuición. Luego, los otros 7 pasos, que son los contactos, los otros 6 pasos, que son los contactos, con los otros 6 espíritus, hasta que la criatura tiene su primera decisión moral. Entonces, al tener esa criatura la primera decisión por fe, es decir, por fe se cohíbe de hacer algo, por fe se impulsa a hacer algo, entonces en ese instante el espíritu número 7 tiene el éxito. Ese es el paso extraordinario del éxito del espíritu de sabiduría, que es precisamente cuando la criatura se conecta en forma directa con la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se conecta en forma directa con la criatura cuando el espíritu número 7 hace posible la primera decisión moral en la criatura, con la ayuda, por supuesto, de los demás 6 espíritus, especialmente el de adoración, el número 6. Y también en ese instante se conecta de una manera, en el caso de nuestra actualidad, que ya tenemos el espíritu de la verdad, se conecta también con el espíritu de la verdad. Y en ese instante recibe el ajustador. O sea que todos estos pasos preliminares de la criatura llegan hasta el instante de la primera decisión moral. No olvidemos que la primera decisión moral Jesús la tuvo a los 4 años, 5 meses. No exactamente a los 6 años. Unos pueden tenerla a los 10 años, 8 años, un promedio de casi 6 años. Entonces, esos pasos preliminares llegan al instante de la primera decisión moral. Y cuando está la primera decisión moral, es decir, por fe, ese niño se conecta con esa triple presencia en forma directa. La triple presencia tiene la conexión directa con ese niño o esa niña, porque se conecta con el espíritu materno, se conecta con el espíritu de la verdad y se conecta con el ajustador que acaba de llegar y se inicia el alma. Entonces, a ese tipo de proceso, de distintos pasos, se refiere lo que acaba de expresar Wilson, una larga serie de pasos. Y por supuesto, después sigue el proceso del alma hasta llegar alguna vez, como dijo nuestro hermano Antonio, a la fusión y alguna vez al Padre. ¿Y a qué se refiere cuando dice allá abajo, que dice que, se me perdió, dice, de reascensión sin detenerse nunca hasta el alma evolucionada sea salvada? ¿Qué es reascensión? ¿Como si se hubiera parado la ascensión? ¿Como si se hubiera detenido? ¿O a qué se refiere? No, muy bien, Wilson. Reascensión es porque existe la necesidad del nuevo nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento espiritual es como la sobremarcha que se le coloca a un automóvil. O sea, debe haber una reacción de verdadero deseo de hacer la voluntad del Padre para no regresar a la autodestrucción. No olvidemos que... Por eso, pero es que hubo una primera. Óyeme, cuando todas las personas que están en el circuito número 7, en el círculo número 7, generalmente son personas de fe. No han experimentado el nuevo nacimiento espiritual. No olvidemos que Nicodemo estaba en el circuito quizás 6 o 7, no se sabe, pero no había tenido la sobremarcha, es decir, el nuevo nacimiento espiritual. Se requiere el nuevo nacimiento espiritual para ese progreso continuado. Si ese nacimiento espiritual no se da, el progreso no es continuado, y como no es continuado, no se produce la fusión. Allí el peligro. Por eso Jesús dice, un alma estancada es un alma moribunda. Un alma tiene que estar en proceso de crecimiento, o sea, en constante renovación espiritual, en constante sobremarcha. Entonces, por eso es que hay que seguir adelante. Se puede entender de que es el espíritu materno que viene y nos hace una reascensión. ¿O no? Lo estoy entendiendo mal. El espíritu, acuérdate que el espíritu materno está en conjunto
Cuando se produce un nuevo nacimiento espiritual es una acción conjunta de la triple presencia divina, porque efectivamente no olvidemos que se dice que cuando el espíritu actúa es el espíritu combinado. Cuando es el espíritu combinado es el ajustador unido a la fuerza de la madre y unido a la fuerza del hijo. Es decir, el humano experimenta una vivencia, pero esa vivencia, aunque sea de 3 espíritus, es como si fuera única. Cuando se habla del divino espíritu, es ese equipo de 3, comandado por el ajustador. Ok. ¿Listo, Botica? El segundo párrafo. ¿Hay algo que aportar? Miremos a ver. Armando, usted nos iba a ayudar ahí. Bueno, no, es que me quedé pensando mucho en el primero frente a la pregunta de Wilson, porque pareciera darse una imagen como de circularidad, ¿no? Desde el centro, desde la isla central del paraíso, el espíritu diseña toda una estrategia para encontrarse cara a cara con nosotros y reascender. Baja y retorna. Y el éxito consistirá en que el retorno se produzca y se fusione ese alma con el ajustador. Y me parece que es una imagen bellísima, ¿no? De un infinito amor desde la perfección absoluta hasta la imperfección absoluta, para darnos el derecho a la perfección. Y por eso habla de desciende, baja desde la eternidad, desde esa serie de pasos hasta encontrarse con nosotros. Y ahí es donde entendería la reascensión. Quien reasciende es Él, no nosotros. Nosotros Sí. ascendemos por vez primera. Él baja y sube y nos rescata. Me parece que es la misión más sublime de todas y es la finalidad última del libro, mostrarnos ese camino. Y en esa segunda parte de las fuerzas espirituales infalibles, ¿qué buscan? ¿Puedo aportar algo, por favor? Claro que sí, señor Rubinsky. Claro. Lo que pasa es que en inglés usan una palabra que en mi opinión está mal traducida. O sea, hablan de retracement. Retracement y está traducido como reascensión. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, cuando nos encontramos con esos problemas, tenemos que regular el inglés y analizar el inglés, porque ahí hay claves. Bueno, o sea, es un problema de traducción más que nada, donde lo que se quiere decir es que tiene que volver a replantearse el camino que está recorriendo, porque hay un camino, que en el camino hay errores todo el tiempo, y todo el tiempo tienen que volver a trazarlo, o sea, volver a acomodarle el compás, la brújula, una cosa así. ¿Se entiende? Reajustar. Claro, reajustar más que reascender. Más que reascender. Sí. Sí, Muy tiene bien, muchas gracias sentido. por el aporte. Interesante. Y finalmente el último capítulo. Otro párrafo, sí. Otro párrafo, perdón. Las fuerzas espirituales. Angelita, ¿nos la lee, por favor? Por supuesto. Las fuerzas espirituales infaliblemente buscan y logran sus niveles originales. Habiendo salido de lo eterno, con seguridad regresarán allí, llevando consigo a todos aquellos hijos del tiempo y el espacio que han adoptado la guía y la enseñanza del ajustador residente, aquellos que verdaderamente nacidos del Espíritu, los hijos de Dios por la fe. Lo que nos decía Marcelino acerca de aquellos que han nacido del Espíritu. Nacer del Espíritu. ¿Eso se refiere como a una especie de bautismo? Eso está eso está en la Biblia, porque me en el Nuevo Testamento, sí. Está Claro. entre comillas. Esto es lo de Nicodemo. Los que no nacen del Espíritu no recibirán el reino de ¿Pero Dios. qué es nacer del Espíritu? No olvidemos que dicen los reveladores que el nombre del humano, la criatura, se denomina hijos de Dios por la fe. No olvidemos que aquellas personas que nacen o que se conectan, que llega el ajustador,
Ya que ya hay una fe, y esa fe tiene que ser reactivada en forma constante, es lo que se llama el renacer. Y entonces, por supuesto, tampoco olvidemos que el ajustador hace una especie de ensayo en divinitón antes de llegar a la criatura. Y entonces ese ensayo hace posible que el ajustador tenga una idea de la mente de la criatura, de su herencia, de todo, y qué éxito puede haber. Selecciona a la criatura, llega a la criatura y comienza ese proceso de esfuerzo, tal como dijo Ramón, un esfuerzo inmenso que le va a compensar no solamente con la experiencia de la criatura, sino con la posibilidad de tener una personalidad humana. Es uno de los anhelos enormes de un ajustador. No olvidemos que un ajustador no puede comunicarse con Melquisedec, no puede comunicarse con la brillante estrella matutina, no puede comunicarse ni siquiera con alguna de estas personalidades del paraíso. Hay personalidades muy elevadas como los mensajeros solitarios, y aún así ellos captan la presencia de un ajustador, pero no pueden comunicarse con ellos. Una vez ellos fusionados con Ramón, fusionados con Ángela, entonces pueden abrazar a un Melquisedec, pueden abrazar a un arcángel. Entonces hay una enorme necesidad, no solo de la experiencia, sino de la fusión para lograr esa personalidad. Por esa razón, le insiste en ese contacto que hace con un reservista del destino a su sujeto humano, e insiste que no le desilusione de esos esfuerzos que él está haciendo para el logro de la personalidad. Entonces, ese proceso del último párrafo tiene que ver con ese sí, dicen los reveladores, en los planetas natales se formulan las decisiones de supervivencia. Dicen también que en los planetas iniciales de los mundos de estancia se confirman las decisiones de supervivencia. Y dicen que en los últimos mundos de estancia se toman las decisiones finales de supervivencia. Uno debería permanecer aquí repitiendo que la decisión final se toma acá, como para darle más oportunidad al ajustador de que haga esas transformaciones. Entonces, cuando uno pasa todos esos niveles, es el último párrafo, el ajustador logra ese triunfo y logra los jubileos. El primer jubileo, el sí que le damos en el planeta al ajustador. El segundo jubileo, el despertar en el mundo de estancia, ¿no? El mundo de estancia número 1. Tercer jubileo, la fusión con el ajustador que se produjo en el caso del planeta, aquí, por ejemplo, con Enoc y con Elías, y que Jesús llegó a ese nivel, aunque no se fusionó con el ajustador, ¿no? Entonces se sigue ese proceso tan extraordinario hasta que se produce el cuarto jubileo, despertando en el mundo de estancia, en el mundo del universo central de Abona, y el quinto jubileo cuando se visualiza al Padre universal y en el tercer circuito de Abona. Luego el sexto jubileo, el despertar como ciudadano del paraíso, y el séptimo jubileo, entrar en el cuerpo de la finalidad. Entonces, esas extraordinarias bendiciones, después de más de 1.000 millones de mundos, marca este inmenso trayecto de este último párrafo, desde la conexión de la criatura con el ajustador en su primera decisión moral hasta llegar a ese cuerpo de la finalidad donde se hace un ciudadano de servicio eterno en la conexión con el Padre universal. Entonces, es extraordinario todo este proceso. Venga, Marcelino, una pregunta. De pronto nos va a salir un poquito del tema, nos quedan 2 minuticos, pero de curiosidad. Seguramente ya hemos hablado alguna vez de esto. Inicialmente todos partimos como que somos hijos de Dios por la fe, ¿sí? Pero llega un punto en que yo, por tomar una decisión, nazco del Espíritu, soy nacido del Espíritu, ¿sí? Que en ese momento dentro de nuestro pensamiento. Entonces la pregunta es, en la medida en que yo más nazca del Espíritu, más me desarrolle en el Espíritu, en los frutos del Espíritu, y más pase por esos jubileos que usted dice, ¿cómo está mi fe ahí? ¿Es menos? ¿Se mantiene igual? ¿O ya necesito menos fe? La fe porque se ya aumenta. conoce la verdad, Mire, ya conoce la verdad. Claro, claro. Sí, pero la fe aumenta, la fe se incrementa. No olvidemos, hay algo muy interesante, y quiero por favor leerle este pedacito muy rapidito, para que ustedes estén claros de que la fe no es solamente en el humano.
La fe no es solamente en el humano, la fe tiene que estar también en los ancianos de los días. Ve lo que dice acá, ve lo que dice acá, y esto es muy interesante. La fe es en el Hijo Creador y todo, porque ellos ven muchas cosas, pero vi lo que dice acá en el documento del prefacio. Por eso es que la fe aumenta, incrementa cada vez más. Dice en el documento del prefacio, página 6, dice, gran parte de la confusión que se difunde en todas las órdenes de seres altos y bajos en sus esfuerzos por descubrir al Padre Infinito es inherente a sus limitaciones de comprensión. La primacía absoluta del Padre Universal no es aparente en los niveles subinfinitos. Por lo tanto, es probable que tan solo el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito conozcan verdaderamente al Padre como infinidad. Para todas las demás personalidades, dicho concepto representa el ejercicio de la fe, incluyendo a los ancianos de los días, incluyendo a los hijos creadores. Entonces, la fe va a incrementarse a niveles cada vez más vivientes. No olvidemos eso. Pero, eso es en la página 6 del libro. Sí, no, o sea, pero es que ahí no dice que se incrementa, ahí dice que todos los niveles tienen fe, y aún así ya en los últimos hijos finalistas hay unos atisbos chiquiticos de fe, ¿sí? Porque en cierta forma, vamos, nos salimos del tema, ya son las 10. De pronto vale la pena discutirlo en la próxima. ¿Qué es fe como tal? ¿Y qué tiene que ver eso con nacido espiritual? Yo quisiera hacerle una pregunta. Ahí menciona que es la decisión volitiva del ser mortal el que adopta la enseñanza del ajustador, ¿sí? Pregunto, en aquellas personas de fe que no conocen al ajustador, que no conocen la enseñanza de Urantia, ¿pueden fusionarse con a través de esa fe un poco más abstracta? Porque es adoptar la guía del ajustador, se requiere la conciencia del ajustador para iniciar ese camino. Por supuesto. Moisés no conoció a Urantia y Moisés está en ese proceso. Andoni Fonta tampoco y se fusionó. No, es que, o sea, Entonces, yo creo que en todas las filosofías debe existir un proceso similar, porque Urantia, por ejemplo, hasta apenas lo conoce muy poquita gente, pero igual hay muchos despertares, muchas personas de un desarrollo espiritual en todas las filosofías, incluso en las artes, en la música. O sea, hay muchas formas de caminos para llevar. Lo que pasa es que si miramos en un contexto general, va a discutirlo en la próxima, en un contexto general, cada era, cada cultura, tienen un valor. Y todos esos valores complementan esos grandes frutos del espíritu. Pero bueno, pero todos, o sea, Urantia es un camino para mí, que lo está montando aquí, que al final, que cada vez vamos llevando todos hacia esa unificación de filosofía, esa unificación de adoración, esa unificación de el mismo concepto de la fe, hasta llegar a un punto que es una sola fraternidad, todos hablando al unísono, entendiéndonos armónicamente, incluso con filosofías diferentes, con formas diferentes. Muy bien. Siempre son formas. Pero vale la pena discutirlo en la próxima, si quieres, Botica, cómo se inventa ahí. J, hermanito, muy brevemente, todo se complementa, valdría la pena que todo se complementa o todo se resume en cuánta obediencia le pueda tener el hindú, el budista, el judío, el maometano, el cristiano, a ese impulso que el ajustador le da en su conciencia. ¿Cuánta obediencia a ese impulso que le da el ajustador a su conciencia? Es la base de la fusión. Es la base de la fusión. Gracias y disculpe. Gracias. Muy bueno. Don Gustavo, ya para finalizar, ¿quería hacernos un aporte? Sí, con relación a lo que preguntaba Wilson, o sea, uno tiene fe, pero uno no es consciente de la cantidad de fe que tiene.
Nacer del espíritu, uno está en el ego, ¿ya? Y entonces nacer del espíritu es cuando uno toma la decisión de hacer la voluntad del Padre. Entonces, nacer del espíritu no es que le van a echar pólvora y va a ser un acontecimiento grande, sino nacer del espíritu es cuando en esa decisión que he tomado de hacer la voluntad del Padre, entro en humildad, en mayor servicio y en cierta forma voy desapareciendo yo para que sea el Padre a través de mí el que realice los frutos del espíritu. Es lo que yo entiendo a mi manera, pues. Muchas gracias, don Gracias. Wilson. Así que, don Wilson, cuéntenos para qué invitados tenemos para la semana entrante en nuestro programa Café Virtual. Eduardo quería decir algo. Sí. Eduardo quería decir algo. Bueno. Sí, es que el texto dice que para los que verdaderamente han nacido del Espíritu. Entonces se trata de entender que lo que es nacido del Espíritu es. Entonces, ¿hasta qué punto se logra esa perfección del Espíritu en nosotros? Porque si no existe esa perfección del Espíritu en nosotros, entonces no nos vamos a entender con ninguno. ¿Cómo Que no tenemos hay- esa certidumbre? Sí, es que a veces yo veo que divagan mucho y no logran enfocarse en el concepto exacto del mensaje de Urantia. Porque es que una cosa, por eso yo pregunté al principio cuántas traducciones hay del inglés al español. Un señor acá que habló, que tiene una gorra, una cachucha de Urantia, él dijo que podía haber sido mal traducida esa palabra. Entonces, si estamos mirando textos que pudieron haber sido mal traducidos, entonces el problema va a ser difícil de resolver. Por eso yo he optado por no leer más en español el libro de Urantia y empezar a leerlo en inglés como originalmente fue escrito. Muchas gracias, me vale. Don Wilson, para la semana entrante, ¿quién tenemos? Bueno, Invitados están todos cordialmente invitados. Tenemos a don Ramón Franco. Él es una persona, tengo entendido que es paisa también, vive en Miami, pero es un gran difusor. Él por su trabajo viaja mucho por muchos países de América Latina. Y él en su maleta, o más bien en sus equipajes, porque él trabaja con muchos equipajes, lleva libros durante. Entonces va regalando libros por todo lado donde quiera. Y de verdad que tiene un gran discernimiento, es un gran líder allí en Miami, con grupos de estudio, de feria. Y viene un Huber Usma, él está en Cali, un gran estudioso del libro, conoce bastante, pero tiene algo muy particular, que él es músico. Entonces nos va también seguramente a deleitar con algo de su música. Qué chévere poder contar con personas que tienen variedad para llevar las enseñanzas del libro Urantia. De todas maneras, todos son bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días por el mismo canal, a la misma hora. Y de verdad que ha sido un placer compartir con ustedes este café virtual. Hasta la próxima semana. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Botamusa, Angelita, Wilson, Javi, Irene, buenas noches. Está terminando. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bye, chao.